Entonces, primero vamos a hablar del abordaje de la violencia en el instituto y luego les quiero contar brevemente acerca de la salud mental y los eventos traumáticos y cómo estos interaccionan y el impacto de la violencia sexual en adultos y en niños, niñas y adolescentes para pasar a las recomendaciones. El abordaje en el instituto se realiza en realidad según las recomendaciones de la OMS. Y debo decir que ocurre porque tenemos un liderazgo bien claro, donde el doctor Guevara, que era director, y el actual director, el doctor Ayala, están involucrados. Y hay un comité, y el comité es presidido por la jefa de asesoría jurídica, de modo que tenemos gente en la gobernanza del más alto nivel que presta apoyo a esta tarea de abordar la violencia sexual. El personal se capacita continuamente. Somos un equipo multidisciplinario, porque eso nos permite tener un enfoque multimodal, es decir, desde las diversas perspectivas de la mujer, que no solamente va a necesitar asistencia legal, psicológica, ginecológica, de infectología, y eventualmente de salud mental, sino que también necesitamos tener enlaces intra y extrasectoriales para poder cumplir con todas sus necesidades. También tenemos protocolos, de hecho el protocolo que es la norma técnica del Ministerio de Salud se origina de una colaboración de las trabajadoras sociales con Judy Jaipaine a la cabeza, que prepararon un primer borrador que ha sido tomado por el ministerio casi en su mayor parte. Tenemos una manera estándar de inquirir que está en la norma técnica y existen los formatos adecuados para registrar y hay enlaces que sabemos que funcionan extrasectorialmente, es decir, estamos conectadas con el CEN, con el Ministerio Público y con diversas organizaciones de la sociedad civil que nos ayudan a prestar los servicios que necesitan las pacientes agredidas que llegan al instituto. La atención de primera línea en el instituto se basa nuevamente en lo que recoge la norma técnica a partir de las recomendaciones de la OMS. Esto es fundamentalmente la atención de primera línea centrada en la mujer, según el acrónimo ANIME, que creo que ya todos los que estamos interesados en violencia conocemos. Atención al escuchar, una escucha atenta, amable, empática, haciendo preguntas en el momento preciso y siempre al final refraseando lo que nos dice la señora o mujer afectada para estar seguros que la estamos entendiendo. Luego, el no juzgar y validar su experiencia, demostrando a la persona afectada que se le comprende y que no se le juzga, que no se le echa la culpa y que los sentimientos muchas veces disfóricos que ella está experimentando son perfectamente comprensibles en vista de lo que ha ocurrido. Luego, informarse acerca de sus prioridades, sus necesidades, sus preocupaciones, qué es lo que ella tiene en mente. No todas las mujeres están preocupadas porque quieren ir al psicólogo. Muchas tienen preocupaciones respecto de lo que van a comer mañana, de la posibilidad de embarazarse, del miedo a coger una enfermedad de transmisión sexual, de la repercusión de la violencia sexual sobre sus otros hijos pequeños. Luego está el tema de mejorar la seguridad, para lo cual se tiene la elaboración de un plan de seguridad y ante todo la elaboración de una ficha que nos permite evaluar el riesgo que sufre esta mujer de terminar en un feminicidio. Porque nosotros sabemos que esta estadística que demuestra que muchas de las mujeres que han sufrido feminicidio habían estado en contacto con los sistemas de salud y de justicia es terrible. Entonces tenemos que revertir eso, medir el riesgo y ayudarles a hacer un plan de seguridad. Y finalmente, apoyar, que en este caso específico quiere decir ayudarle a la mujer a enlazarse con los servicios que necesita reactivar su red social, volverla a insertar en la comunidad y enviarla a todos los servicios que ella necesite con un toque personal y el correspondiente seguimiento. Luego, en el caso de la violencia sexual, tenemos el otro acrónimo que es AVISA.
Avisa quiere decir, en primer lugar, el abordaje empático, comprensivo, en el sentido de brindar cuidado a la salud integral de la persona. Luego, la valoración de la salud física y emocional, donde tenemos que tener el mayor cuidado y existe en la norma técnica una descripción bien pormenorizada de todo lo que tenemos que buscar y de todo lo que tenemos que hacer, para lo cual se requiere que los ginecobstetras estén realmente muy capacitados y el personal de psicología de igual manera. La intervención clínica, que tiene algunos puntos que son bien importantes. Uno de ellos es el kit de violación que debemos dar a todas las mujeres con menos de 72 horas de ser violentadas. Está en nuestra emergencia, que es por donde llegan las mujeres. El kit de violación permite hacer la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, la profilaxis del embarazo con la píldora del día siguiente, y tiene un cronograma de seguimiento para la infectología. Y también en la intervención clínica tenemos que tomar en cuenta que cuando hay un embarazo que es fruto de la violación sexual, debemos facilitar el acceso al aborto terapéutico. A diferencia del kit de violación, que lo vamos a utilizar en las primeras 72 horas, el acceso al aborto terapéutico es algo que nos vamos a ver manejando cuando la paciente viene posteriormente, es decir, al descubrirse embarazada. El seguimiento, como dije, es sobre todo por infectología y por salud mental, y probablemente el seguimiento más largo va a ser por parte de salud mental. Y finalmente la A quiere decir acceso, es decir, darle acceso a la persona con respectivas referencias y seguimiento a todos los servicios que va a necesitar. ¿Por qué insisto en que con referencia y seguimiento? Porque no basta con decirle, señora, vaya usted al consultorio jurídico que queda en la otra cuadra. Nosotros tenemos que estar seguros que la mujer es esperada, que no va a ser revictimizada, que su contacto va a ser provechoso, ¿no? Y saber en qué quedó. Este es el cronograma de seguimiento de infectología. Como ustedes pueden ver, a las 2 semanas hacemos la primera prueba de embarazo, clamidia se investigan a las 2 semanas, sífilis a las 2 semanas y 3 meses, VIH en la primera consulta si la mujer está dispuesta, y si no está dispuesta hay que darle la profilaxis post-exposición y repetir a los 3 y 6 meses, y hepatitis B en la primera consulta y ya no repetimos. Esto es importante tener en cuenta porque una de las consecuencias terribles de la violación sexual es que la mujer vaya a infectarse con una enfermedad de transmisión sexual, con VIH-Sida, puesto que no sabemos con quiénes ha tenido contacto antes el perpetrador. Las características de la atención en el instituto: primero, el respeto absoluto a la confidencialidad, teniendo un espacio separado, como sé que tenemos en emergencia, para código violeta, que es como se llama a estas pacientes, donde se recogen las muestras con privacidad visual y auditiva, con respeto a los derechos humanos, es decir, no discriminando y sobre todo cuidando mucho la dignidad de la persona, con una perspectiva de género, que quiere decir que nos hacemos cargo que esta mujer o niña que viene de una situación de violencia sexual vive en un ambiente donde hay desigualdad de género, donde la mujer está en una posición de sumisión, y nosotros tenemos que tratar de revertir eso, por lo menos en nuestro trato con la paciente. Y luego el respeto a la autonomía, que quiere decir el consentimiento informado, que debe ser correctamente procesado en todo momento. Y noten que no digo firmado, sino procesado, porque el consentimiento informado es un proceso en el cual el prestador y la paciente van a atravesar diversos pasos para finalmente la paciente estar de acuerdo en lo que se va a hacer con ella. La atención a la violencia sexual también tiene una adaptación a la temporalidad. Es decir, que antes de las 72 horas vamos a hacer la valoración de las lesiones físicas y vamos a ocuparnos del kit de emergencia y de la profilaxis del embarazo, es decir, píldora del día siguiente.
Después de las 72 horas, lo que tiene que ocurrir son la detección de las lesiones antiguas y el reconocimiento y atención de las secuelas psicopatológicas. El alcoholismo, uso de sustancias, las conductas de riesgo, por ejemplo, de riesgo sexual, la conducta suicida, la depresión que no responde bien al tratamiento, las afecciones psicosomáticas, el colon irritable, muchas veces la fibromialgia, la dispareunia, los dolores pélvicos y el trastorno de estrés postraumático complejo que no responde bien al tratamiento, nos obligan a preguntar si es que no ha habido violencia sexual. La afectación de la salud mental tiene que ver con los efectos neurobiológicos del trauma, donde quisiera hacerles recordar que la salud mental es un estado de bienestar que nos permite la autorrealización, nos permite afrontar los estresores, trabajar productiva y fructíferamente y hacer una contribución a nuestra sociedad. Depende de la integridad del sistema nervioso central, que a su vez depende de la genética, la nutrición, las condiciones del parto, del correcto funcionamiento de todos los órganos y sistemas, que en realidad lo que hacen es asegurar la integridad de nuestro cerebro. La integridad del sistema nervioso central se cuida en un ambiente familiar y social protector, donde haya atención a los determinantes sociales de la salud y una familia protectora, y se nutre de las experiencias adecuadas en ambientes saludables que van a asegurar el funcionamiento adecuado del sistema nervioso central. De modo que cuando nosotros tenemos un cerebro seguro, bien conformado, que funciona bien, un ambiente protector y estimulante y experiencias buenas, vamos a tener lo que se llama la salud mental. Es decir, la persona va a saber quién es y para dónde va, quién es su mejor yo. Va a poder hacer lo que le toca hacer, afrontar el estrés, va a poder hacer lo que le toca hacer y finalmente va a poder hacer una contribución a su sociedad. Desgraciadamente, una de las experiencias traumáticas que ocurre es la violencia sexual. Este es un cuadro que viene de la publicación del 2005 del protocolo del estudio de la OMS sobre la violencia contra las mujeres y sus consecuencias sobre la salud, que se hizo en 14 lugares de 10 países y donde el Perú tuvo la mala suerte de resultar uno de los países con mayor prevalencia de violencia física y sexual. Este es Etiopía, donde tienen la mayor violencia sexual, Bangladesh, que es el segundo lugar, y acá está el Perú, provincia que es Cusco, que tiene el tercer lugar. Entonces, nosotros tenemos que entender que en las zonas por fuera de Lima, la prevalencia de la violencia sexual es extremadamente alta y afecta casi a la mitad de las mujeres. Estas cifras son un poco más altas que lo que comunica el INEI. Y eso tiene que ver con la manera como fue recogida las respuestas en esta encuesta de la OMS, donde se cuidó muchísimo la privacidad. Entonces, se entiende, y lo dice la OMS también en un papel publicado por García Moreno, que esas respuestas serían más cercanas a la verdad. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de haberse visto expuesto a la violencia? Las revisiones internacionales señalan que las consecuencias dependen de tres cosas: de las características de la agresión, de lo que ocurre después de lo que ha habido la agresión, a quién le contó, cómo fue recibido, cómo son los servicios, fue revictimizada, se revisó su denuncia, la acogieron adecuadamente, etc. Y las normas socioculturales. Las normas socioculturales tienen que ver con la existencia o no de lo que llamamos la cultura de violación. La cultura de violación, que es una cosa de todos los días en nuestro país. Y luego, el otro factor importante son las características de la víctima. ¿Qué nos trae, digamos, del punto de vista genético? De repente tiene una predisposición familiar a la depresión, o no. Ha sido antes victimizada, entonces su respuesta va a ser peor.
¿Cuál es la respuesta de su grupo social? Su familia, sus vecinos. ¿Piensan que es una libertina y que consiguió lo que estaba buscando o no? Y luego, la culpa. La culpa no solamente refleja lo que piensa la sociedad, sino que además depende de cogniciones propias. Y nosotros entendemos, sobre la base neurobiológica, que hay personas que tienen una manera de procesar la información que las lleva a sentirse culposas. Y muchas veces personas que vemos muy asertivas, muy narcisísticas, muy competentes, que tienen un cierto nivel de omnipotencia, son las que van a guardar más culpa. Y la culpa se va a relacionar posteriormente con síntomas depresivos. Acá vemos en un esquema ecológico cómo factores individuales de la propia agresión, del microsistema, del mesosistema y del cronosistema tienen que ver con cómo va a responder en la salud mental de la mujer frente al trauma de la violación. Y en el nivel intelectual es importante, por ejemplo, toda la genética, si ha habido amenaza a la vida durante el asalto y si ha habido un trauma previo. También es importante la calidad de la reacción de las redes de apoyo en lo que es el microsistema y el mesosistema. La respuesta del sistema legal y de salud corresponde al macrosistema, así como la cultura de violación. Pero en el cronosistema, es decir, como el tiempo nos afecta, tenemos que tomar en cuenta la acumulación del trauma. Violencia, maltrato infantil, tocamientos en la primera infancia, violación en la adolescencia. Entonces, si además es violada durante la adultez, esta persona va a quedar, del punto de vista mental, casi destruida. La respuesta frente al trauma de la violación progresa en el tiempo. Entonces, en los primeros días, lo que vemos son las reacciones peritraumáticas. Disociación, cólera, ira, mucho llanto, insomnio, negación, sentimientos de frustración. Luego entramos a un periodo sintomático que puede durar hasta semanas y que es cuando la persona se siente muy asustada, deprimida y triste. Pero esto va, ¿cómo se llama?, disminuyendo paulatinamente, excepto en las personas donde se va a cronificar, que son las personas que tendrían factores de riesgo. Entonces, ellas van a entrar en una etapa crónica donde manifestaciones de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático se van a hacer presentes. Y también van a aparecer las comorbilidades, como serían los dolores crónicos y el consumo de sustancias. Posteriormente, si esto no es atendido, va a haber una afectación a largo plazo que va a durar varios años. Y ahí estamos hablando de depresión refractaria, estamos hablando de trastorno de estrés postraumático complejo y de las alteraciones psicosomáticas, así como del alcoholismo. La depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático son, del punto de vista psicopatológico, relacionadas con la respuesta frente a la violación sexual y son lo primero que aparece. Las manifestaciones psicosomáticas y el alcoholismo, así como la suicidalidad, van a aparecer después. Los expertos hasta ahora no han resuelto si estas son maneras diferentes que tiene el cuerpo de reaccionar a un estrés grande, o si son tres trayectorias diferenciadas que responden a daños particulares que ocurren en la víctima. Como quiera que sea, y eso todavía está en investigación, lo que nosotros tenemos que recordar es que vamos a ver en nuestras personas violentadas sexualmente que aparece mucha ansiedad, aparecen síntomas depresivos que cursan con ideación suicida y también hay evitación, hay hiperalerta y hay reexperimentación, o sea, síntomas de trastorno de estrés postraumático. Y esto puede limitarse al periodo sintomático o puede hacerse crónico y durar hasta varios años.
En este sentido, es importante ver lo que pasa con niños, niñas y adolescentes que sufren violencia. Estas personas sufren lo que se llama el evento adverso temprano. Los eventos adversos tempranos están relacionados con las enfermedades crónicas. Sabemos que personas que han tenido por lo menos un evento temprano en la infancia van a tener algún tipo de afectación en su salud mental a lo largo de la vida. Pero los que tienen más de 4 eventos adversos por debajo de los 18 años, van a presentar una probabilidad significativa de hacer depresión, ansiedad, ataques de pánico, conducta suicida, abuso de alcohol, alteraciones del sueño, obesidad, tabaquismo, fibrosis pulmonar y enfermedades cardiovasculares. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo veo a una mujer que no duerme bien, que toma alcohol, que consume benzodiazepinas, que está con sobrepeso y con ataques de pánico, tengo que pensar que ha tenido una agresión sexual y que sería importante investigar para poder ofrecer un tratamiento adecuado. Ahora, el investigador más famoso de este tema es Nemerov. Y Nemerov nos dice que cuando hay abuso sexual en la infancia, es como la pérdida del paraíso para los niños. Es decir, que estos van a estar afectados. Han sido agredidos en la adultez, en la niñez o en la adolescencia, pero van a estar afectados durante la adultez, con psicopatología compleja, es decir, con mucha comorbilidad y muchos síntomas, y asociado con impulsividad, conducta suicida y trastorno de estrés postraumático. Entonces, cuando niños, niñas y adolescentes sufren violación sexual, estamos realmente destruyendo el capital social del país. Hay alteraciones en este mismo artículo de Nemerov, se ve como algunas partes del cerebro son más grandes y otras partes del cerebro son más pequeñas de lo que les tocaría. Y esto da lugar, por ejemplo, a que se altere la respuesta al estrés y que esta no se pueda detener. En la amígdala hay un incremento de la actividad del núcleo amigdalar que promueve la hipervigilancia, disminuye la discriminación de estímulos atemorizantes, donde todo le parece atemorizante a la persona. Y en la corteza, que es con lo que pensamos, hay una reducción del volumen prefrontal, se altera la función ejecutiva, hay una reducción del volumen del cíngulo anterior que no permite que se extingan las respuestas de temor. Cuando te asustas, te quedas asustado. Y hay una disminución de la activación prefrontal media, no bien entendida, pero parece que tiene que ver con una falta de modulación de la impulsividad que viene del lóbulo límbico. Entonces, en conclusión, lo que quiero decir es que el estrés de la violación afecta a la salud mental, dando lugar a trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, incremento del abuso de sustancias. Ahí no dice, pero debe ser ideación suicida y otras entidades comórbidas. En niños, niñas y adolescentes, el daño es mayor, porque interfiere con el desarrollo del cerebro e impide el buen desempeño futuro en todas las áreas. Las manifestaciones varían con el tiempo. La revictimización tiende a fijar las manifestaciones peritraumáticas, como por ejemplo la disociación o la cólera. Y la atención de primera línea, por lo tanto, es crucial. Todos debemos estar capacitados para brindarla y luego nuestra atención frente a las víctimas de violencia debe estar ajustada a la antigüedad de la lesión, antes de las 72 horas, después de las 72 horas, y debe basarse siempre en las recomendaciones de los organismos que han estudiado el tema y que tienen recomendaciones basadas en la evidencia. Muchísimas gracias por escucharme.